Tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, oh, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, un nombre sin igual. Jesús, un nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.
Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más y es una bendición desearles un próspero año nuevo. Dios ha sido bueno con nosotros. Si está escuchando este mensaje es porque Dios ha permitido que entre al año 2021. Y vamos a orar porque sabemos que este año que pasó ha sido un año extremadamente difícil para muchos. Para todo el mundo en sí, y sigue siendo todavía empezando el año 2021. Dios sigue tratando con la humanidad. Vamos a orar para que el Señor tome control de esta enseñanza y obre en nuestras vidas. Padre, Señor, te amo, gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. A ti sea, Señor, la honra, la gloria, la alabanza y la oración, soberano Dios. Honramos, Padre amado, te bendecimos, te damos la alabanza, la oración, Señor, y reconocemos, Señor, que tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos que sigas obrando en nuestra vida, Señor, y que este año, Señor, sea un año en el cual tú te glorifiques en tu pueblo, Señor. Que eso que el mundo, Señor, que experimentamos en el 2020, Señor, que sea algo del pasado y que ahora, Señor, tú seas el que obres, Señor, en nuestras vidas para volver a nuestro primer amor, Señor, y ensalzarte y reconocer, Señor, lo hermoso que estar los hermanos juntos, congregados en armonía, Señor, alabándote y glorificándote. Qué delicioso es, Padre, y mucho de eso, Señor, extrañamos, Señor, esa bendición, hermanos, Señor, esas reuniones, Señor, en familia, Señor. Te pedimos que tú, Señor, seas el que sigas obrando, Señor, y que tomes control absoluto, porque como tu pueblo estamos bajo tus manos poderosas. Te pedimos que nos ayudes a seguir siendo ejemplo, Señor, al mundo, predicando tu palabra, dando buenas nuevas de salvación, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Entramos al 2021, hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes, trayendo este mensaje, esta primera escuela dominical del 2021. Y vamos a continuar de un mensaje del 2020 que iniciamos, el tema David, Cristo, el Rey Eterno. Repita conmigo, David, Cristo, el Rey Eterno. Y nos basamos en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y después versículo 11 al 13. Y también segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y también Salmo 110, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo ahorita el versículo de segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5, y vamos a estar ahí basándonos esta mañana con el tema David, Cristo, el Rey Eterno. Si dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo libro de Samuel 5:1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Salmo 110 dice 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura y la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud.
Gloria al Señor. David recibió promesas de un reino perdurable y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. Gloria al Señor. Vamos a iniciar esta clase con el tema: David fue ungido en Hebrón como rey sobre Israel. Como ya leímos, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5, ahí leímos cómo David fue ungido ya como rey de Israel, primeramente por el profeta que fue ungido escogido para un futuro reinar. Ahora en este momento estaba siendo ungido para ser rey ya. Aquí lo miramos ahí como leímos segundo libro de Samuel capítulo 5 del 1 al 5. La palabra pacto en hebreo es el sustantivo berit, que indica alianza o concierto. Tiene la implicación de cortar, sujetar o unir. Y la palabra apacentar, como dice que David tendría que apacentar al pueblo de Israel. La expresión en hebreo es raak, que indica pacer, gobernar, impartir conocimiento, o implica llevar un rebaño a pastar, o sea, a proveerle lo necesario que necesita para poder sobrevivir en este mundo. Dios había dado promesa a David que él apacentaría a Israel. Cuando llegó el momento de reinar, todo el pueblo de Israel vino de acuerdo ante David en Hebrón. Entonces, imagínense la trayectoria de David desde el principio, siendo muy jovencito, pastoreando las ovejas, y llegó el profeta Samuel, ¿para qué? Para ungirlo, y en ese momento tendría él que, antes de ungirlo, de haberlo seleccionado, había una lección en la cual él no estaba presente, pero Dios estaba en el asunto, y le hizo la pregunta el profeta al papá, y le dijo: ¿tienes otro hijo? Y le dijo: sí, tengo uno que anda ahí apacentando un pastor de ovejas, anda afuera. Entonces el profeta lo mandó a llamar, y básicamente Dios lo seleccionó desde ahí a ese jovencito llamado David. El contexto del versículo 1 es la muerte de Isboset, ahí en segundo libro de Samuel 5:1. Entonces las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y le mostraron lealtad a David. La forma como lo hicieron fue de decirle que ellos eran parte de su hueso y de su carne, lo que mostraba que tenía el mismo propósito del ungido. Ahí debemos aprender que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba de su aprobación a sus siervos. Por tanto, la actitud correcta de los obreros cristianos es descansar en la gracia divina para ser confirmados entre el pueblo. Estas palabras, Dios nos indica aquí que David era un líder que estaba con el pueblo, que guiaba el ejército, que estaba al frente con el pueblo. Entonces ellos lo respetaban porque era el hombre que ellos miraban que estaba siempre al frente, llevando al ejército y exhibiéndolo para poder tener ellos la victoria. Y el pueblo lo agradece, lo reconoce, y llega el momento en el cual dicen: queremos nosotros que tú seas nuestro rey, que tú seas el que nos guíes. Miramos que en el versículo 2 de ahí de segundo libro de Samuel 5:2 pone en relieve la fidelidad de David al llamado del Señor. Los dirigentes del pueblo reunidos en Hebrón testificaron que aún desde que Saúl reinaba, era David quien sacaba a Israel a la guerra. Aquí aprendemos que el entrenamiento divino al ministerio comienza mucho antes del ejercer públicamente el llamado. Por tanto, debemos ser esforzados en el área donde servimos ahora, y a su debido tiempo podremos ser promovidos a una posición de servicio de mayor rango. Igualmente, aprendemos que cuando Dios está con sus siervos, la victoria está garantizada.
David no solo sacaba a Israel a la guerra, sino que lo volvía a traer a la casa victoriosa. Debemos asimilar esta verdad. Nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como lo dice 2 Corintios 10:4. En la segunda mitad del versículo 2 se revela que Dios prometió a David que él apacentaría a su pueblo Israel. Por aquí nos queda claro que la labor de los obreros del Señor no es meramente dirigir al pueblo, organizarlo y tener buenas estrategias, sino sobre todo ministrarlo espiritualmente. El obrero cristiano es un apacentador, debe saber cuidar el rebaño del Señor y darle alimento espiritual que el pueblo necesita. Por tanto, la actitud espiritual del siervo de Dios debe ser de comunión con su Señor y de un profundo escudriñar de la palabra a fin de brindar correctamente el alimento que el pueblo necesita. Y hoy es un reto darle de comer a las ovejas. Es un reto cuando no se le permite al pastor salir y apacentar las ovejas. No es correcto que el pastor ande en casa visitando gente, abrazando gente, dando todas esas cosas que los pastores necesitan para apacentar a su pueblo. Son cosas, ¿verdad?, que la estrategia tal vez va a tener que cambiar, pero el propósito tiene que ser el mismo. Y ahora tal vez las visitaciones ya no van a ser por tacto, ya no físicamente, sino por el internet. Como están siendo los niños, están recibiendo clases, tal vez más llamadas telefónicas, textos, por los medios, redes sociales. Son formas que el pastor puede apacentar las ovejas de una estrategia diferente. El mismo trabajo, pero en diferente forma. Y en eso hoy en día necesitamos a los pastores delegar un poquito, yo diría, para que esas personas que están en las redes sociales, y gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios tiene gente en líderes de departamentos que están activos en las redes sociales con los niños, con los adultos, dando esta clase de escuela dominical. Estamos básicamente activos, estamos proveyendo esta palabra porque es el deseo de nuestro pastor. Y esas son las formas que los pastores deben de básicamente dejar y no verlo como algo negativo, sino cambiando la estrategia, tratando la forma de dar el mismo sustentamiento, pero en diferente forma. Y Dios se agrada cuando nosotros tenemos líderes como nuestro pastor Agustín que se preocupan por la Grace, se preocupan porque el pueblo reciba la palabra del Señor, se preocupa porque si no se puede físicamente estar ahí en la iglesia, pero se puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Y es una bendición, hermanos, que tenemos nosotros como hijos de Dios de poder tomar parte de esto y hacerlo nuestro. Y en estos días Dios nos llama a poder tener básicamente ese tipo de liderazgo en el cual podemos llevar la palabra del Señor para sustentar al pueblo de Dios, porque eso es lo que Dios desea. Y eso es lo que Dios le había pedido a David que hiciera, que sustentara a su pueblo, que le diera lo que necesitara, que lo uniera, en otras palabras, que lo sustentara, que le diera lo necesario espiritualmente para que ese rebaño tuviera el pasto necesario, pasto verde, para nutrirse bien y poder seguir siendo victorioso en el Señor. Gloria al Señor. Entonces Dios había dado promesa a David de que él apacentaría a Israel, como ya leímos. En la segunda mitad del versículo 2 se revela que Dios prometió a David que él apacentaría, como ya dijimos, a su pueblo Israel. Y aquí nos queda claro que la labor de los obreros del Señor no es meramente dirigir al pueblo, como ya dijimos, sino organizarlo y tener buenas estrategias. Y ahí es donde me quiero enfocar, de tener buenas estrategias
de poder tomar esa tecnología, lo que estamos viviendo, experimentando y hacerlo nuestro. Lo que muchos predicadores antes llamaban, ¿verdad?, como algo en contra de la palabra de Dios, como algo diabólico, ahora está siendo una bendición. ¿Y por qué razón? Porque es necesario que la iglesia vaya evolucionando también de una forma positiva, sin cambiar el mensaje. Sin embargo, las estrategias serían diferentes, pero ahora el tener el mismo mensaje con diferentes estrategias. Eso es lo que quieren, no cambiar nuestro mensaje, no cambiar nuestra doctrina, no cambiar nuestra forma de quién somos nosotros, sino básicamente de cómo lo estamos exponiendo y cómo lo vamos a exponer en estos días en los cuales es más complicado hacerlo. Y Dios tenía a David preparado para poder guiar al pueblo, para poder que ese pueblo saliera de ese reinado que estaba siendo presionado por Saúl y entrar a un nuevo reino, a un nuevo liderazgo con este siervo David, que tenía un corazón de acuerdo al de Dios. David tenía 30 años, amados hermanos, cuando fue ungido por rey sobre Israel. Entonces, básicamente tenía 9 años, era 9 años menor que yo. Era un joven adulto, básicamente, pero con extremadamente una experiencia. Su currículo, hermanos, estaba básicamente para ser un guerrero. Ahí con primer enemigo que derrotó a Goliat. Imagínense tener eso en su currículo. Ser básicamente el que confortaba al rey. Tantas cosas que David pudo llevar a cabo antes de ser rey de Israel, y el pueblo lo reconoció, como lo miramos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Entonces, David no era un viejo, sino que tenía los años correctamente. Nuestro Señor Jesucristo también a los 30 años empezó su ministerio, y miramos, ¿verdad?, cómo Dios lo usó. 30 años es un buen momento para poder sobresalir, exaltar, tener algo hermoso ya. Entonces, la unción de David como rey tuvo una característica en la cual Cristo es revelado. Vamos a mirar que el verso 3 muestra que ahora se le nombra a David rey. En dicha función hizo pacto entre él y los ancianos de todas las tribus. Parte del significado hebreo de la palabra pacto es cortar. Los pactos se hacían al cortar la piel de un animal en reconocimiento de las responsabilidades que ambas partes contraían. Pero lo más revelante en este pacto es que lo hicieron delante de Jehová. Ello fue un acto de reconocer la presencia de Dios en los compromisos. Los creyentes, hermanos, tenemos una actitud de reverencia ante el Señor y conducirnos con temor santo. O sea, un aspecto que mide la conducta de los santos es que sus compromisos sean serios, como lo enseñó Jesús en Mateo 5:37. Después de aquel pacto, David fue ungido como rey sobre Israel. El versículo 4, hermanos, detalla que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Recordamos que esa era la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio, como lo narra Números capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer Números capítulo 4, si me acompañan, versículo 3, dice así la palabra de Dios. 4:3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí lo dice Números 4:3. Como David es un tipo de Cristo, sabemos que esa es la misma edad. Cristo comenzó su ministerio público. Vamos a verlo ahí para comprobarlo en Lucas capítulo 3, déjame ver, 3:23, si no me equivoco. Lucas 3:23. Gloria a Dios. Y así la palabra de Dios: Jesús,
Al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijos según se creía de José, hijo de Elí. Entonces, 30 años David tenía cuando empezó a reinar. El Señor Jesús igualmente comenzó su ministerio a los 30 años. Es una edad muy hermosa, básicamente. Yo me recuerdo los 30 años, tenía energía, tenía tantas cosas que podíamos hacer, y ahora ya casi llegando a los 40, ya los huesitos ya empiezan un poco a responder diferente. Y me imagino ya los que tienen 50 años, 60, 70, entonces todo va cambiando, el cuerpo cambia, pero Dios ahí permitió a David reinar a los 30 años, como es nuestro Señor Jesucristo a los 30 también, comenzando su ministerio. Entonces hay una similitud ahí, por eso el tema era David, Cristo, el Rey Eterno, una similitud ahí. Gloria al Señor. Entonces ya leímos ahí Lucas ahí 3:23, donde miramos la edad que tenía Cristo cuando comenzó a reinar. Y la segunda parte del versículo 4 muestra que reinó por 40 años. Una lección importante aquí es cómo Dios confirmó a David en el reino por tantos años. 40 años reinó. Entonces recordamos que tuvo que librar grandes batallas y entregó a su hijo Salomón un reinado de paz. También Cristo es el príncipe de paz, como lo dice Isaías 9, parte del capítulo 9, versículo 6. Aquí aprendemos que es Dios mismo quien puede traer estabilidad, hermanos, a nuestro ministerio. Por tanto, cada día debemos depender de su gracia al trabajar en su obra. El verso 5 nos revela las capitales que David usó para su reino en el tiempo que reinó en cada una. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá. Luego cambió su capital a Jerusalén para gobernar sobre todo Israel por 33 años. Recordamos que Jerusalén fue la ciudad que David conquistó con los jebuseos y la llamó la ciudad de David, como dice el segundo libro de Samuel 5:7. Sabemos que Cristo establecerá su reino desde Jerusalén, y esto concuerda con lo dicho en Salmos 48:2, que esa es la ciudad del gran rey. Los siervos del Señor deben trabajar bajo el señorío de Cristo y permitir cumplir su voluntad en cada fase de hacer ministerial. Entonces Cristo, amados hermanos, es hijo de David y domina en medio de sus hermanos. Vamos a leer Salmos 110, versículo 1 al 3. Como ya lo leímos anteriormente al principio de la clase, vamos a refrescar un poquito. Salmos 110, del 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene el rocío de su juventud. Gloria al Señor. Entonces miramos ahí ese hermoso salmo. Es una de las doctrinas contenidas, ¿verdad?, en la historia de David, en que Cristo reinará sobre la casa de Israel. La profecía del Salmo 110, amados hermanos, nos instruye respecto a ellos. Primero el versículo 1 pone de manifiesto la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Jesús tomó ese modelo para pedir al Padre que sus discípulos también sean uno, como dice Juan 17:21. Así que los creyentes debemos estar dispuestos a guardar la armonía en el cuerpo de Cristo. Y hoy más que nunca, amados hermanos, el enemigo quiere desunir al pueblo de Dios. Quiere que estemos desunidos, que no confraternicemos. Y es interesante notar cómo Dios quita muchas veces y Dios pone. De una otra forma, Dios quitó a Saúl, un rey que no era lo mejor, pero que fue ungido por Dios para ser rey. Y David no se apresuró a sacarlo, ni a destituirlo, ni a ponerse él mismo, sino que esperó el tiempo de Dios.
En el caso de Salomón, hijo de David, básicamente él obtuvo un reino de su padre, que estaba un reino básicamente bien establecido. Y muchas veces puede suceder así, que Dios nos pone en un lugar bien establecido. Puede suceder que lleguemos a un reino como el que tenía Saúl, que necesitaba un líder en ese momento para guiar al pueblo. Y hoy, hermanos, es lo que necesitamos estar orando por los líderes de esta nación, por los líderes de las naciones, por los líderes de nuestros países, para que tomen decisiones en las cuales sean de bendición y agraden a Dios, para que el Señor obre en toda la humanidad. Es nuestro deseo. Miramos, ¿verdad?, como países que se están yendo ya en contra de lo establecido por Dios, que apoyan el aborto, apoyan, ¿verdad?, a los movimientos feministas, en los cuales destituyen ya al hombre como cabeza del hogar, y muchas otras cosas en las cuales el humanismo, el homosexualismo es extremadamente, está expuesto ya como algo normal, y el mundo se está dirigiendo en ese tipo de desobediencia hacia Dios, en contra de la palabra de Dios, donde el mundo ya no cree en el matrimonio, sino solamente juntarse con la pareja y decir: esta es mi pareja, sea hombre, sea mujer, sea el mismo sexo, sea hombre con hombre, mujer con mujer. Ya muchos estados, países en el mundo están tomando esto como algo serio para ellos y como parte de su normal. Y hoy muchas cosas, ¿verdad?, que hemos estado experimentando en este año que pasó, pero que ahora comenzamos un año nuevo, y eso es el deseo de orar por nuestros líderes, empezando con nuestra casa, empezando con nuestro hogar, después empezando con nuestra iglesia, y así por los demás en el mundo entero y nuestros gobernantes, para que Dios obre en la vida de ellos y puedan reinar y puedan hacer la voluntad del Señor, y tal vez cambie de un reinado como el reinado que tenía Saúl y ahora un reinado como el tiene David. Así que cada uno tenemos nuestras luchas. Tal vez tenga su lucha ahorita en su iglesia pequeña, que es su hogar, como usted como sacerdote. Tal vez tiene familiares enfermos, pasando por algo difícil y tremendo que nunca pensábamos que íbamos a pasar por ello. Tal vez perdimos seres queridos en el año 2020, y tal vez seres queridos que siguen enfermos en el año 2021 por este virus, esta epidemia que estamos experimentando. Y yo, si es posible, amados hermanos, y tienen la posibilidad de ponerse la vacuna, póngasela. No es algo obligado, no es algo que lo tienen que hacer. Yo sé que hay mucha gente que piensa que es el sello, el 666, pero acordémonos, hermanos, que eso no tiene nada que ver con el sello del 666. Estamos viviendo una pandemia, no es obligado, no es que la gente se la tiene que poner a fuerza, sino es recomendado, como cuando se pone la vacuna del flu. No tenga ese miedo de que si le toman la temperatura ya es marcado por la bestia. Todo eso no es forzado. No es necesario que usted haga eso para entrar a una marqueta y a comprar. No es necesario que haga eso ahorita. Lo puede hacer por internet, todas esas cosas. Entonces tenemos muchas opciones. Somos libres todavía en este momento. Pero si usted piensa que ya estamos en ese momento, entonces la iglesia ya fue recogida por el Señor. El rapto va a suceder, el arrebatamiento, como dice la palabra, y tenemos que estar preparados. Así que, amados hermanos, yo le insto a ser positivo, a seguir orando, a seguir ferviente en el Señor, y esperamos que este año sea de bendición, y oramos para que el Señor obre en nuestras vidas y siga obrando en nuestros seres queridos. Padre, Señor, gracias por este hermoso día que nos has proveído. Gracias, Señor, porque entramos este nuevo año, Señor, y nos has permitido, Señor, estar aquí con nuestra familia, Señor,
Yo no sé lo que están pasando todas las familias ahorita, pero yo sé que tú confortas, Señor, sus corazones, que tú tienes todo bajo control. Y si vivimos bajo tu guianza, tu poder, tú eres el que nos vas a confortar, Señor. Como el siervo apacienta a las ovejas, así tú apacientas a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que apaciente a los pastores, a los líderes, a todos los siervos, tal vez en desesperación por lo que están experimentando, iglesias que se están cerrando, Señor. Pero que tú, Señor, seas el que obres, Señor, el que dirijas a tu pueblo en esos tiempos de escasez, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria, Señor, y en esa escasez, Señor, declaramos que tú añadirás bendición, ese maná del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y espero verles el próximo domingo. Bendiciones.